Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos otra vez en una clase de química para ir cerrando pequeños temas e ir integrando, sobre todo en esta unidad 2 de soluciones. Nosotros terminamos de ver las unidades de concentración física, repasamos el uso de la densidad en la conversión de una unidad a otra y ahora vamos a integrar este tema que estamos cerrando con los conceptos de solubilidad que vimos al principio de la unidad número 2. Bueno, esta unidad yo la llamé solubilidad y unidades de concentración física, pero es simplemente un repaso de temas que ya hemos visto y cómo incorporarlos o conectarlos de alguna forma con los últimos temas que hemos analizado. Los conceptos de solubilidad los tratamos en las clases 11 y 12. Pueden referirse a los videos que están disponibles todavía en YouTube y ustedes tienen los enlaces en esas clases correspondientes, y en las pestañitas de enlace de la plataforma. Hablamos de solubilidad cada 100 gramos de agua, de curva de solubilidad, de soluciones concentradas, diluidas. Lo que vamos a hacer referencia en esta clase, sobre todo, es a la clasificación de soluciones como saturadas, insaturadas y sobresaturadas. ¿Bien? Sobre todo saturadas e insaturadas. Esa clasificación, si no la tienen presente, van a tener que referirse a las clases que les nombro o a la carpeta, si me hicieron caso y fueron copiando todos esos conceptos en la carpeta, para recordarlas. Dentro de las unidades de concentración que trabajamos, las unidades de concentración físicas, las terminamos ya de ver, y lo que vimos fueron en la clase 13 la clasificación general de unidades de concentración, en la clase 14 analizamos los porcentajes masa en volumen y porcentaje volumen en volumen, y luego analizamos el concepto de densidad en la clase 15 para transformar unidades de concentración masa en volumen, en volumen, en volumen, cambiando la masa del soluto en volumen de soluto y viceversa. ¿Está bien? Entonces, para terminar, la clase pasada, que es la clase 17, vimos la última unidad de concentración física, que era porcentaje masa en masa, donde incorporamos la densidad de la solución como una nueva variable del problema. Todos esos videos y esa disquisición de conceptos en las clases que tuvimos después de las vacaciones, se los recuerdo para que sepan a dónde dirigirse si tienen dudas a la hora de resolver este trabajo práctico que les voy a dar. Fíjense que este trabajo práctico tiene un plazo mayor, el de esta semana tiene un plazo mayor al que habitualmente tenemos, de una semana, porque la semana que viene está en la semana de las mesas de examen, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener más tiempo para resolverlo. Pero va a requerir también que integren algunos conceptos que por ahí los tienen un poquito disociados. Van a ver que si no tienen la carpeta más o menos al día, se les va a complicar bastante más resolver este trabajo práctico, pero lo van a poder hacer. Recordemos un poquito, esto es una tabla con solubilidades y esto es una curva de solubilidad, ¿está bien? En esta tabla de solubilidad lo que encontramos es, para distintas sales inorgánicas, acá tengo un montón de sales, la solubilidad cada 100 gramos de agua. ¿Qué era la solubilidad? Era la cantidad máxima que se podía disolver de cada uno de estos compuestos en 100 gramos de agua. Fíjense que yo se las doy para dos temperaturas distintas porque la solubilidad depende fuertemente de la temperatura. ¿Bien? Entonces, ¿cómo usamos esta tabla? ¿Qué información nos va a dar esta tabla? Fíjense, puse. Me olvidé de recordarles. Y estas curvitas que presentamos de este lado, lo que hacen es mostrar la solubilidad, en este caso para dos sales distintas, el nitrato de potasio y el sulfato de cobre, y su dependencia con la temperatura. ¿Sí? A cada valor de temperatura, por ejemplo, acá a 20 grados, tenemos esta solubilidad para el sulfato de cobre. ¿Bien? En este caso, las tres sales, perdón, acá está el cloruro de sodio, también no lo había visto. Las tres sales que están representadas presentan la misma característica en cuanto a su solubilidad. Aumentan al aumentar la temperatura. ¿Qué tipo de análisis podemos hacer? Muchísimos. Nosotros nos centramos en relacionar valores de tablas con gráficos y poder distinguir el comportamiento de, en este caso, sales inorgánicas en el solvente polar, en el agua. Por ejemplo, ¿dónde están los puntos de la tabla para el cloruro de sodio? En el gráfico, ¿no? ¿Dónde se encuentran los puntos de la tabla para el cloruro de sodio? Fíjense, el cloruro de sodio me dice que a 20 grados Celsius la solubilidad es de 36 gramos cada 100 gramos de agua y a 50 grados es de 37. Ahí están los dos puntitos. Esos dos puntitos rojos se corresponden con los datos de la tabla. ¿Cuál de los dos nitratos es más soluble a 50 grados Celsius? ¿El de potasio o el de sodio? Fíjense, si analizamos la tabla, vemos que a 50 grados Celsius el nitrato de sodio tiene una solubilidad de 114 gramos de sal cada 100 gramos de agua.
Y en la tabla podemos ver que el nitrato de sodio, porque no lo tenemos en la tablita, lo tenemos en el dibujo, perdón, en el gráfico, a 50 grados Celsius es de aproximadamente 80, ¿sí? Entonces es más soluble el nitrato de sodio. 80 gramos cada 100 gramos de agua, ¿sí? ¿Cuál de las sales es la más soluble a 20 grados? Y bueno, los puedo comparar acá. De todas estas sales, la más soluble es el nitrato de plata. Puedo disolver hasta 222 gramos de sal cada 100 gramos de agua. Por último, ¿para qué valores de temperatura el sulfato de cobre es más soluble que el nitrato de potasio? Fíjense, si ustedes ven, las curvas estas, la oscurita del nitrato de potasio, aumenta de esta manera y el nitrato de cobre, que es la rojita, aumenta de esta otra manera. A partir de esta temperatura, que son aproximadamente 8 grados, siempre la curva del nitrato de potasio está por encima que la del que el sulfato de cobre. ¿Está bien? Queda por debajo. Pero de esta temperatura hacia abajo, la tendencia se invierte. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué valores? Para valores de temperatura menores, supongamos que 8 grados Celsius. ¿Está bien? Esos son los tipos de análisis que hacíamos en las primeras clases que hablábamos de solubilidad y que ahora deberán recordar para analizar este trabajo integrador. Muy bien. ¿Cómo se relaciona esto con unidades de concentración? Bueno, vamos a recordar lo que era la clasificación de las soluciones en función de la concentración. Nosotros definimos lo que era las soluciones. Acá pone disoluciones. Nosotros usamos la palabra solución, pero son sinónimos. Sobresaturadas, saturadas y no saturadas. Las curvas de solubilidad de esta, fíjense, acá dice solubilidad de la sustancia X, perdón, la solubilidad expresada en gramos de la sustancia X para distintas temperaturas, o sea, dice lo mismo que acá, solo que acá está referida para una sal en particular, que es el nitrato de potasio, y son valores experimentales. Este gráfico es bien general, ¿sí? Todos los puntitos que están sobre la línea de la curva de solubilidad son puntos de soluciones saturadas, porque tienen disuelto en 100 gramos de solvente, en este caso de agua, ¿sí? Toda la sal posible. Bien, todo, lo máximo que se puede disolver. Así que cualquier puntito que esté acá, por ejemplo este puntito, dice que a 30 grados Celsius, lo máximo que puedo disolver de nitrato de potasio son 40 gramos y esa solución que se forma ahí es una solución saturada. Cualquier solución de este lado de la curva, lo vamos a pintar así un poquito de celeste, todo este lado de la curva por debajo de la curvita, son soluciones insaturadas. Por ejemplo, si yo me paro esta temperatura acá, vamos a hacerlo en esta, a 60 grados Celsius, y me fijo y disuelvo 40 gramos de sal, ¿sí? Esa solución que puedo marcar ahí, fíjense, a esa temperatura podría disolver mucho más, es decir, que la solución acepta todavía más solvente del que le agregue. Ese es el concepto de solución insaturada. Por otro lado, por encima de la curva, lo voy a pintar ahora rojito un poco, un poco mamarracho, perdón. Todas las soluciones por arriba de la curva son soluciones sobresaturadas. Supongamos, a 40 grados Celsius disuelvo 120 gramos. Es imposible prácticamente, pero bueno, en algunas sales es posible obtener este tipo de solución. Si me pongo a esta temperatura, 40 grados y disuelvo 120 gramos, estoy disolviendo mucho más de lo que me permite la solubilidad, que era esta cantidad. Por lo tanto, esas soluciones son sobresaturadas. Bien. Con estos gráficos podemos clasificar entonces a las soluciones como saturadas, insaturadas o sobresaturadas. Pregunta acá, ¿cómo clasifica una solución preparada al mezclar con 100 mililitros de agua, 40 gramos de sal a 30 grados? Este es justo el ejemplo que les puse acá, ¿sí? A 30 acá, justito en este punto, a 30 grados, 40 gramos de sal, es una solución saturada. Uy, bien. Si disuelvo 100 gramos de sal a 70 grados, ahí les hice los puntitos, ven el puntito rojo, estoy por debajo de la curva, es una solución insaturada. Y si tengo 30 gramos disueltos a 10 gramos, es una solución sobresaturada, que sería el puntito verde. Miren esto, les voy a borrar todo esto que hice acá porque así lo ven mejor. ¿Está bien? Entonces, de esa forma y analizando, a veces voy a tener que hacer alguna reglita de 3, puedo clasificar la solución en función de su concentración. Bueno. Fíjense, tenemos esas tres soluciones y vamos a ver cómo sería la concentración, expresándola en las unidades de concentración físicas que vimos. Vamos a tomar, por ejemplo, la solución saturada. Está bien, la solución a 30 grados saturadas, que son 40 gramos de sal disueltos en 100 mililitros de agua. Y acá voy a recordarles algo. 100 mililitros de agua son 100 gramos de agua, porque la densidad del agua es 1. ¿Está bien? Entonces,
La primera unidad de concentración, para calcular esto con estos datos así como están, es el porcentaje masa en masa, porque este porcentaje me decía la masa de soluto referida a 100 gramos de solución. En este caso yo tengo que la solución es el soluto más el solvente. Sé cuánto soluto tengo, que son 40 gramos, y sé cuánto solvente tengo. Por lo tanto, si lo sumo, tengo la cantidad de solución de este ejemplo, bien, de la solución saturada a 30 grados Celsius. Pues bien, si en 140 gramos de solución tengo 40 gramos de sal disueltos, en 100 gramos tendré X. Y ese 28,6 gramos de sal, que es lo disuelto en 100 mililitros de solución, o 100 gramos de solución, en este caso en particular, me dice que la concentración es del 28,6% masa en masa. ¿Qué pasa si quiero expresar esa concentración de la solución saturada a 30 grados Celsius en porcentaje masa en volumen? Lo que cambia es la referencia del soluto. ¿Está bien? Es cómo está expresado el soluto, porque acá dice, perdón, sí, el soluto. Acá dice masa y acá dice volumen. Pues bien, acá tenemos la solución, necesitamos conocer la densidad de la solución o el volumen de la solución. Uno de los dos datos lo tengo que conocer. Si lo que cambia, perdón, acá es que lo hice mal, perdón, discúlpenme. Acá está referido a 100 gramos de solución y acá está referido a 100 mililitros de solución. Lo que tengo que transformar es la solución de gramos a mililitros. Bien, para eso necesito o bien la densidad de la solución o bien el volumen de la solución. En este problema les di de dato que la solución, esa que se forma de 40 gramos de soluto más 100 gramos de solvente, llega a un volumen final de 130 mililitros. Conociendo eso y sabiendo que en eso tengo disueltos 40 gramos de sal, puedo calcular que para 100 mililitros tendré 30,8 gramos de sal disuelta. ¿Bien? Es decir, que esta solución es 28,6% masa en masa o 30,8% masa en volumen. Es lo mismo, representa la misma proporción de soluto respecto a la solución. Por último nos queda el porcentaje volumen en volumen. Bueno, en este caso, respecto del anterior, que era este, lo que cambia, ahora sí, es cómo está expresado el soluto. Acá hablo de la masa, es decir, de los gramos de soluto, y acá hablo del volumen del soluto, ¿bien? Los mililitros, si quieren, la unidad a la que nos vamos a referir. En este caso necesito otra densidad, que es la densidad del soluto. Bueno, acá me dan que la densidad del soluto son 2,1 gramos por mililitro, y con ella puedo calcular los 40 gramos de sal disuelto a qué volumen de sal equivalen, ¿sí? Esos 40 gramos de sal son 19 mililitros de sal, que los puedo referir al volumen de solución que ya calculé en el ítem anterior, en este ítem. ¿Sí? Acá estaban, ¿ven? Los 130 mililitros de sal, en este caso se los di como dato de volumen final. Si les hubiera dado la densidad de la solución, tendrían que haberlos calculado. Entonces, para 130 mililitros de solución, tengo 19 mililitros de sal disuelta, que es lo mismo que decir 40 gramos de sal. Para 100 mililitros de solución, refiero a 100 porque son todos porcentajes, tendré esta cantidad, este volumen de sal disuelto. ¿Sí? Si a eso lo quiero expresar como un porcentaje, digo que esta solución es 14,6% volumen en volumen. ¿Bien? Ahí tienen transformada una solución saturada, ¿sí? Expresada con 3 unidades de concentración físicas diferentes. ¿Sí? Y les muestro y les recuerdo los datos que necesito para calcular cada una de ellas. Bueno. Acá cerramos el tema de hoy. La próxima clase, cuando nos reencontremos después de las semanas de los parciales, vamos a trabajar sobre la primera de las unidades de concentración química, que es la molaridad. Por lo tanto, este tema tiene que quedar bien cerrado porque lo seguiremos utilizando y les va a servir para comprender lo que vamos a trabajar más adelante. Bien, bueno, van a tener más tiempo. Deseo que puedan trabajar bien, que hayan comprendido todo y por más que estén en semana de exámenes, recuerden que voy a estar atenta a la plataforma para responder cualquier duda o cualquier consulta que tengan, ya sea por el foro o por mensajería privada. Bien, les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima clase.